Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el 15. Vamos a leer inicialmente. Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el 15. Gracias, hermano. Dice la palabra del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Porque siempre es larguito y no quiero que se me queden dormidos ahí mirando el texto. Dios la bendiga. Vamos a leer 6 del 5 al 15. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén, muy bien. Leo en la Reina Valera contemporánea, no se preocupe si cambia un poco a la versión que usted tiene. Esta es más con el español latino que con el español de España. Dice Mateo 6:5 en adelante: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto, les digo que con eso ya han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Amén. Podemos sentarnos, amados. En el material de la Biblia del discipulado, en esta lección o en este módulo del discipulado, se habla sobre ser dedicados a la oración. Y aparece una pregunta, dice: ¿cuáles han sido sus mejores tiempos de oración? ¿Usted recuerda tener unos buenos tiempos de oración? Yo quise preguntar en general para quienes son creyentes y quienes no. La pregunta es: ¿a qué se dedican los cristianos miembros de una iglesia? ¿A qué se dedican? Porque hemos hablado de discipulado dedicado y es discipulado entre nosotros. Yo creo que lo que deberíamos decir es, como comentamos en los 2 domingos anteriores y estamos abordando hoy, no, los cristianos lo que hacemos o a lo que nos dedicamos es a la comunión, la relación entre nosotros en Cristo, a la palabra y lo que veremos hoy, a la oración. Deberíamos decir, nos dedicamos a relacionarnos en Cristo, a estudiar juntos lo que el Señor nos dejó en su palabra y a orar juntos a Él. Eso es lo básico. Y eso es lo básico del discipulado, que son los temas que estamos trabajando en esta serie. Nos dedicamos a la comunión, a la palabra y a la oración. Esto que leímos está dentro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón que Cristo predicó en el monte. Hay uno que aparece con los mismos temas o temas muy parecidos en Lucas, y algunos le llaman a ese el sermón de la llanura, porque muy probablemente Cristo predicó lo mismo o los mismos temas con más o menos las mismas frases en diferentes lugares.
Y una de dos, o Mateo seleccionó todo lo que Cristo predicaba y lo puso cuando estuvo en el monte, o Cristo lo predicó todo en el monte y también lo predicaba en diferentes lugares, y por eso aparece disperso los temas que predicó en el Sermón del Monte, en el libro o en el Evangelio de Lucas. Aparece mucho en el Sermón de la Llanura y otros en otras predicaciones, en otros momentos de Cristo. Pero ¿cuál es el eje conductor en el Sermón del Monte? ¿Qué es lo que predomina en el Sermón del Monte? Para mí, para muchos, el tema predominante en el Sermón del Monte es la justicia. La palabra justicia aparece varias veces. Si usted mira conmigo Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas al principio se dice que los cristianos, porque esto es para cristianos, aunque sean felices en Cristo, bienaventurados, verso 10, padecerán persecución por causa de la justicia. Es decir, algunas versiones bíblicas modernas traducen por hacer lo que es justo o lo que es conforme a la voluntad de Dios, van a ser perseguidos. Mateo 6:10. Pero antes, una característica de los cristianos es que tienen hambre y sed. De acuerdo al versículo 6, hambre y sed de justicia. Desean hacer la voluntad de Dios. Yo no creo que esta sea la justicia, y es lo que vamos a meditar hoy rápidamente, que tiene que ver con la vida perfecta de Cristo, la justicia que nos da entrada al reino de los cielos, porque nosotros ninguno de los cristianos ni fuimos ni somos perfectos en justicia. La justicia que nos da entrada al reino de los cielos es la vida justa y perfecta de Cristo. Pero aquí está hablando de que los que caminan con Cristo deben amar, tener hambre y sed de ser más como Cristo, más justos y más rectos, más como el Señor. Y por eso van a ser perseguidos, por querer caminar conforme a la voluntad de Dios. De hecho, ese se vuelve un tema repetitivo al punto que cuando Cristo empieza esta sección en el capítulo 6 para nosotros, porque no existían los números de capítulos antes, cuando empieza esta sección en el capítulo 6, versículo 1, que va a hablar sobre la vida devocional de los creyentes en él, dice, cuidado, Mateo 6:1, con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Porque dentro de la vida recta, correcta, normal y ordinaria, pero al mismo tiempo dirigida, controlada por el Señor de un creyente en Cristo, debe haber ofrendas o limosna, como le pone allí la Reina Valera en el capítulo 6. Debe haber ayuno, como le pone también en el capítulo 6. Debe haber oración, como leímos en el capítulo 6 del verso 5 al 15. De hecho, esa vida recta y justa no es simplemente hacerlo externamente, porque los que lo hacían más comúnmente, ayunar 2 veces a la semana y orar públicamente en la sinagoga, como lo acabamos de, las calles, perdón, también en la sinagoga, en las calles para que los vieran, eran los fariseos. Y Cristo dice que no debemos ser como ellos. Mateo también, capítulo 5, versículo 20 dice, yo les digo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces aquí no se trata de ayunar mucho y de orar muy largo y con muchas palabras, porque los fariseos hacían esto y creían que estaban haciendo rectamente para ganarse el favor de Dios. La diferencia está que ellos lo hacían para ganarse el favor de Dios y el del pueblo. Nosotros lo hacemos como consecuencia de que tenemos el favor de Dios en Cristo y nuestra justicia es el comportamiento de nuestra vida reflejando a Cristo como Salvador. ¿Sí me explico? ¿Por qué dice Cristo que debemos tener una justicia mayor que la de los fariseos? Porque ellos lo hacían queriéndose ganar la salvación y el favor de la gente. Y les pregunto, mis hermanos, ¿cuántas veces de las que ustedes han tenido que orar, han orado en público y lo han hecho sin de verdad tener una vida de oración personal con Dios?
A veces decía un hermano en estos días, ¿por qué si nosotros somos cristianos cuando nos reunimos, estamos 10, 12, 2 o 3 y decimos hay que orar por este tema? ¿Quién va a orar? Y todos se miran y nadie quiere. Ore usted, ore usted, ore usted. No, ore usted. La pregunta que sale es, ¿será que no oran? Porque lo que quiere decir Cristo aquí con los fariseos es que ellos los tenían como una costumbre ritual para mostrarse a la gente y creer que estaban caminando bien con Dios, pero no como una vida de relación con el Señor. Y mucho cuidado, porque los cristianos nos pueden invitar a orar públicamente. ¿Usted es cristiano? En el trabajo, venga, ore por todos. Y debemos hacerlo porque hay que dar testimonio del Señor, pero detrás debe haber una vida de relación con Dios. Entonces, cuando decimos que discípulos de Cristo, que se discipulan entre ellos, se dedican a la oración, lo que estamos diciendo es que orar es tan esencial para la vida cristiana que no debe darse por un impulso ocasional en nuestro corazón o por una necesidad temporal frente a las demás personas, sino que debemos disciplinarnos juntos en la oración, en orar. Y debemos hacerlo juntos para asegurarnos que lo hagamos individualmente. Y debemos hacerlos juntos, disciplinarnos en oración para estimularnos a que lo hagamos individualmente. Porque como les decía la semana pasada, muchas veces los creyentes no leemos la Biblia y toda la Biblia que leemos es lo que se lee cuando estamos en el culto. La iglesia debe ser el resultado de la vida devocional de todos, pero también debe ser el motor que impulse la vida devocional de todos. Entonces en la iglesia se debe orar. Y cuando no tenemos culto, debemos agruparnos por 2, 3 personas en casas, en cualquier lugar, y disciplinarnos, acostumbrarnos disciplinadamente a orar. Eso es dedicarnos a la oración. ¿Cómo dedicarnos a la oración de acuerdo a este texto? Vamos a ver solo 3 cosas. Tiempo y lugar, la primera. Segundo, forma y contenido. Y tercero, motivación y objetivo. Tiempo y lugar, forma y contenido, motivación y objetivo. Tiempo y lugar de intimidad con Dios. Todo lo que vale la pena en la vida hay que agendarlo. Vale la pena casarse, ¿cierto? Pues hay que poner una fecha para hacerlo. Vale la pena graduarse, hay que tener una fecha para graduarse, si no, uno nunca se gradúa. Vale la pena pasar buenos tiempos con los amigos, pues hay que ponerse una cita y decir tal día vamos a salir juntos y vamos a compartir. Vale la pena venir a culto, pues hay que tener un horario de culto para compartir juntos y adorar al Señor y saber que es los domingos a las 10 de la mañana. Todo lo que vale la pena hay que agendarlo. De hecho, lo que vale la pena por agendarlo no pierde su valor, ni su dulzura, ni su gusto. ¿Sabían ustedes que las personas que más disfrutan la alimentación son aquellos que tienen un horario de alimentación continuo, constante y adecuado? Que aquellos que comen ahora sí, mañana no, o más tarde sí, después tal vez no, y no tienen un horario regular de alimentación, sino que cuando les agarra terminan muy probablemente sufriendo de gastritis o dificultades estomacales y algunos hasta de mala nutrición o desnutrición, y pierden el valor, el provecho y hasta el gusto por la alimentación. Hay que poner horarios. ¿A qué horas comen? No se asusten, ¿no? Los judíos o de los tiempos bíblicos solamente comían 2 veces al día. No desayunaban, hacían lo que hoy se le llama en Estados Unidos el brunch. Tarde de la mañana, antes del mediodía, tenían una especie de primera comida y al final de la tarde, tipo 5 de la tarde, la segunda comida y fuera. Puede ser que usted coma una sola vez.
pero lo mejor es que tenga un horario para hacerlo. Lo ideal es que por lo menos sean 2, y si come 3, sean más balanceadas, y si come 5, como le hacen algunas dietas a algunos fisiculturistas y deportistas, sea mucho más regulado y mucho mejor controlado en los horarios, para que aproveche bien la alimentación. Pues bueno, si así nos pasa con la comida física, ¿por qué no con la espiritual? Hay que dedicar un tiempo y un lugar. En Mateo capítulo 6, leímos del versículo 5 al 6, especialmente en el 6, cuando ores, tiempo. Hay que destinar un tiempo, entra en tu aposento, lugar. Y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay que tener un momento y un aposento para orar en secreto. De hecho, la palabra aposento en cuanto a lugar, algunas versiones bíblicas modernas y sobre todo Biblias interlineales traducen el lugar de donde se recoge el granero. Es decir, un sitio donde no haya congestión de gente. Traduce ambas cosas, que sea amplio, pero que tenga la dinámica de que no haya mucha gente pasando, sino sea, por ejemplo, un lugar de almacenaje que tengan en la casa. Algunos de ustedes, y yo también, que vivimos tal vez con muchas personas en sitios muy pequeños, hoy en día los apartamentos son muy pequeños, de pronto nos va a tocar dejar como aposento de oración el baño. Y va al aposento de oración que es el baño. Eso sí, tape bien ahí, siéntese y ore. Destine un lugar para orar. En estos días escuchaba a un predicador que decía que él tenía una silla a su mano derecha de la cama, y cuando él se levantaba, él veía la silla, así como está Sadra en esa silla bien bonita ya sentado, y tan pronto veía la silla, se acordaba que tenía que orar siempre que ve la silla. Él se baja de la cama, o se sienta en la silla, o se postra enfrente de la silla a orar. Así sea un lugar al lado de su cama, o una habitación completa en su casa, destine un tiempo, pero también un lugar para que ore al Señor en secreto. Algunos de corte mesianista dicen que eso tiene que ver con el talid que cargaban los judíos, que es ese manto que se colocan aún todavía en el Medio Oriente, y que el aposento sería que si estaban en la calle, ellos cerraran ese manto y se pusieran a orar. Para orar en secreto al Señor, aunque estuvieran llenos de gente. Cristo lo hizo así. Cristo no dejó de orar en público. Varias veces en varios textos se ve que oró en público, y en algunas ocasiones oró en público directamente al Señor, así lo estuvieran escuchando, porque aquí está el secreto de la oración en secreto. Es aprender a afinar mi corazón con el Señor mientras estoy solo, para que cuando esté en público predomine mi relación con Él y los demás se vean beneficiados de la relación que tengo bien íntima con el Señor. Así esté orando en público. Es más, yo sé que están pasando carros, yo sé que no estamos en lo íntimo ni de su habitación ni del lugar de su casa donde usted ora. Incluso aquí lo que dedicamos es al lado de la oficina pastoral, allí se ponen los hermanos a orar. Ahorita debe estar un hermano de intercesión orando por la predicación, pero cuando venimos a reunirnos y están acá en ensayo, nos reunimos en el segundo piso aparte a orar. Pero ¿qué tal si junto conmigo, para practicar, exceptuando el hermano que está en la puerta, el acostumbrarnos a buscar al Señor y enfocarnos en Él, ora por unos minutos conmigo, con sus ojos cerrados, incline su cabeza y pidámosle al Señor que nos muestre horario y lugar para habituarnos a orar todos los días. Señor, tú conoces la tendencia de nuestro corazón a distraerse. Tú sabes qué está pasando por mi corazón en este momento, incluso mientras estoy hablando a ti. No quiero, Santo Señor, perder la oportunidad de tener intimidad contigo verdadera y profunda, solo porque me levante afanado en las mañanas, pensando en muchas cosas, o porque cuando esté con otros, como en este caso hoy en el culto, esté pensando más en lo que está pasando a mi alrededor que en ti. Quiero desarrollar por la guía de tu Espíritu esa sensibilidad y esa responsabilidad, no solo para orarte cuando tú me llames, sino para destinar
para tu gloria, tiempo y lugar para encontrarme contigo. Muéstrame, Señor, la hora. Muéstrame, Señor, el lugar. No importa qué tan pequeño sea, dentro de mi casa o del sitio que tú me asignes. Yo quiero encontrarme contigo, Señor. Quiero ser disciplinado en alimentarme de tu presencia en oración. Y quiero pedirte que me ayudes también a disciplinarme con mis hermanos, los que tú me des más cercanos, quien me disipule y a quienes disipule, quienes estén cerca de mí, para encontrarnos y orar. Y no ponernos a conversar, sino a orar. Luego poder conversar, pero primero orar. Enfocarnos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe algo? Daniel capítulo 6, versículo 10, dice que cuando Daniel se le prohibió orar por el decreto del rey y tenía peligro de que lo mataran por orar, lo puedo leer, Daniel capítulo 6, versículo 10, dice que él entonces abrió las ventanas y oró, pero no dice allí que oró como nunca lo hacía, sino que dice más bien, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Daniel 6:10, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como nunca lo había hecho. ¿Eso dice el texto? Dice, como acostumbraba a hacerlo. Él ya oraba 3 veces al día y él ya tenía un lugar de oración. Lo único que tuvo que hacer ahora fue abrir las ventanas. Dios quiera que así nos agarre la persecución del mundo sobre la iglesia. Nos vamos a reprimir por orar, diga el cristiano inmaduro diga, bueno, yo como no oro. No, al contrario diga, bueno, que venga lo que sea, pero yo no voy a dejar de orar. Ese es el primer punto, tiempo y lugar de intimidad con Dios. El segundo, forma y contenido que glorifique a Dios. Capítulo 6 de Mateo, versos 7 y 8 inicialmente dice, cuando ustedes oren, Mateo 6, 7 y 8, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Miren, hermanos, hablar mucho a veces no es ser muy inteligente, es ser muy tonto. Perdón por la expresión. Uno piensa que como cuando le habla a las personas, uno puede agarrar al Señor y decirle, pero Señor tal cosa, pero Señor tal otra, y lo llena de palabras. Puede ser repeticiones de palabras, como los rezos hoy en día, que se hacían también en las culturas paganas, o puede ser repetición de palabras simplemente como cuando una persona está tratando de convencer a otra y hasta de hacerle un negocio ilícito o de hacerla convencer o manipularla para algo que ella no quiere y le dice palabras por aquí y por allá. Eso más bien, en vez de mostrar confianza en la persona a la que le estamos hablando, muestra que confiamos más en nosotros que en la persona. Muchas veces decimos mucho delante del Señor, no porque tengamos gran confianza en Dios, sino porque tenemos gran desconfianza de Dios. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Cuando usted le expresa y yo le expreso al Señor lo que necesito, no es porque Él no lo sepa, es porque yo necesito derramar mi corazón delante de Él y conectarme con Él. Yo necesito hacerlo de forma sincera, esa sería la forma, con confianza. Y para eso hay 2 extremos que debemos evitar. El uno, no hablar diciendo, como ya el Señor sabe, no le digo nada. Y el otro es hablar como si el Señor no supiera. Y me acerco a Él y le digo, Señor, tú sabes, Señor, que estoy pensando en esto. Digamos que estoy siendo tentado por un pecado. Tú sabes que esto me está tentando y que esto está asediando mi corazón. Y sabes cómo me ha dominado en el pasado. Señor, quiero pedirte que me ayudes. Eso es mucho mejor que empezar a decir, Señor, porque tú eres bendito, glorioso, poderoso,
Tú eres el grande Señor, magnificente, omnipotente, sabio y santo. Te pido que tú combatas la maldad, el pecado, la iniquidad, el orgullo y las cosas terribles de mi vida. Y empiezo a dar una retaíla. Y muchas veces en eso no está mi corazón, están mis labios. Y mi corazón está lejos del Señor. Yo prefiero, eso no está en la Biblia, pero lo dijo un hombre de Dios, que tengamos una oración sin palabras que palabras sin corazón en la oración. Hermanos, debemos orar con confianza. Eso va a modificar el contenido de lo que oramos, si confiamos en el Señor. Vamos a dejar de estar tratando de transar con Él y manejarlo. Vamos a hablarle con un corazón sincero. Yo confío que tú sabes lo que es bueno para mí, Señor. Yo no vengo a engañarte, yo vengo sinceramente. Es más, cambia mi manera de pensar con respecto a este tema si lo que te estoy pidiendo no es así. Es distinto. La forma tiene que ser sincera y confiando en Él más que en nosotros y lo que nosotros pensamos. Y por eso se modifica el contenido. ¿Cuál es el contenido allí? Lo que tradicionalmente se le llama el Padre Nuestro. Yo veía en estos días un seminario internacional de estudios hebreos donde estaban hablando del trasfondo judío del Nuevo Testamento. Y tiene mucha razón el expositor en decir que mucho de lo que hizo Jesús, de lo que hicieron los apóstoles, la forma como enseñaron, la forma como predicaron, incluso la forma como oraron, tiene que ver con su mentalidad judía de ese momento. Ni siquiera con la mentalidad judía de siglos atrás, sino con la mentalidad judía después del exilio, que regresan de estar deportados en Babilonia. Y yo le decía, tiene razón, pero detrás del exilio, es lo que muestra la Biblia, detrás de lo que vivieron antes del exilio y después del exilio, detrás de las circunstancias que estaban viviendo allí, detrás de todo lo que ellos pensaban, estaba Dios controlando las circunstancias para enseñarles a ellos cómo hacerlo. De tal forma de que la oración que nos da Cristo, no se asuste, no es una oración que se salga de las oraciones judías de la época. De lo que se sale, como ya lo vimos, es de la propia justicia de los líderes judíos de la época, que querían orar con una gran cantidad de palabras, mostrándose y listo. Lo que quiere el Señor es que oremos lo básico y que el contenido sea sincero y organizado, en dos partes nada más. Dividamos el Padre Nuestro en dos partes. Si usted lo fuera a dividir, ¿cómo lo dividiría? Solo en dos. Voy a leerlo y usted piensa, por favor, conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, o como es en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Incluso esta parte de porque tuyo es el reino y poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una parte que en algunos manuscritos más antiguos no aparece, pero igual empieza con Dios y termina con Dios. ¿No le parece que podríamos dividirlo en dos partes nada más la oración? Dios y yo. Así de sencillo. Igual que en el devocional cuando leemos la Biblia. ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice de mí? ¿Y quién aparece de primero en la oración? Dios Padre. Entonces, teniendo confianza para no ser repetitivos, debemos esperar que Dios se glorifique en nuestras necesidades, primero orando con los temas que son prioridad para Dios y su reino. Usted viene afanado, usted viene cargado, usted viene ansioso, usted viene con dificultades. ¿Puede orar al Señor en medio de su ansiedad? Claro que sí, en cualquier momento usted puede soltarle. Pero si en su oración regular de todos los días, primero están sus afanes y sus ansiedades y no Dios y su gloria, entonces usted está buscando a Dios, como yo también lo haría, como un instrumento a mi favor y no como el Dios que gobierna mi corazón. Si todos los días cuando me levanto, Señor, alcanzamos a decir gracias por este día y luego mire el recibo de la luz, mire el recibo del agua, mire el trabajo, mire el vecino, mire la enfermedad, mire tal cosa y mire tal otra.
Eso puede, de nuevo, se los aclaro, ser una oración que en un momento, como estamos llenos de problemas, la hagamos, no hay problema. Dios no dice, no, espéreme, no me habló primero de mí, mi reino, antes de que me hable de sus problemas. No, Él escucha. Pero si regularmente todos los encuentros de oración diarios que tengo con el Señor, lo primero son mis temas y mis necesidades, pues yo estoy enfocándome en mí y mi pequeño reino, y no en Dios y en su reino eterno. Eso cambia un poquito, y yo sé que eso choca con la mentalidad moderna que tenemos hoy en día, ¿no? Ven que el Señor te va a solucionar los problemas, se predica hoy en día. Ven y aquí tus conflictos se acabarán. Ven y te lo resolverá el Señor. Entonces uno viene como diciendo, bueno, ese Señor me sirve porque ese Señor me colabora con lo que yo necesito. Que me ayude a ver porque necesito que me solucione problemas. Pero si se nos predica así como predicó Juan el Bautista y como predicó el mismo Señor Jesucristo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, dobleguen sus vidas y sus corazones al Señor. Y si nos dice, vengan al Señor orando primeramente para que Él haga su voluntad, extienda su reino, muestre su gloria, venga a sus vidas y gobierne sus vidas, entonces eso como que ya nos llama mucho la atención. Hace muchos años todavía hay un video circulando en internet de un gran predicador estadounidense que desde el púlpito en una mega iglesia dijo, no oren, hágase tu voluntad, oren, hágase mi voluntad, porque si no, Dios nunca hace su voluntad, la voluntad de ustedes, sino solo la de Él. Tremenda herejía. Por el deseo del corazón humano de voltear las prioridades. Primero Dios y su reino y luego yo y mis necesidades. Porque aquí está el secreto. Estando primero Dios, todo lo demás viene lo dijo Cristo, por añadidura. Estando primero Dios y su reino, todo lo demás se da por añadidura. El mismo Mateo capítulo 6 lo dice, el Señor Jesucristo. Entonces, Dios y su reino nos da los temas prioritarios. ¿Cuáles son los temas prioritarios en la oración? Primero, la adoración, ¿cierto? Padre nuestro que estás en el cielo, contemple al Señor. Si usted quiere y está apuntando, lea después en su casa el Salmo 8 para ver cómo adoraba el salmista. Otro tema es la audición de Dios, que eso poco se maneja, escuchar al Señor. Si yo le digo, hágase tu voluntad, entonces yo en oración estoy diciéndole, Señor, dime qué hacer. No solamente que se haga tu voluntad en general en el mundo, sino dime a mí cuál es tu voluntad. Claro, alguien dirá, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que seamos salvos y que seamos santos, sí, en general. Pero Señor, enséñame qué es lo que tú quieres en mi vida práctica. Yo quiero honrarte, que se haga tu voluntad. En esa parte, dándole prioridad a Dios y a su reino, le estoy diciendo, Señor, afina mi oído, aquieta mi alma, permíteme conocer qué es lo que tú quieres para mí y para mi vida, antes de lo que yo traigo para ti. Pongamos un ejemplo rapidito. Usted viene a prestarme a mí 50,000 pesos y yo estoy dispuesto a regalarle 1,000,000. Usted viene afanado y me dice, pastor o hermano, Yorley, como me quiera decir, Yorley, présteme 50,000 pesos. Hermano, déjeme, yo le comento. No, présteme 50,000 pesos, ya, yo se los pago mañana. Espéreme, le digo que es que yo quiero comentarle algo. No, 50,000, ya, lo necesito. Ah, bueno, hermano, tome los 50,000. Se va y al rato me llama y dice, ¿qué era lo que me quería decir? Yo le quería decir que Dios había puesto en mi corazón que le regalara 1,000,000 de pesos antes de que usted me pidiera los 50,000. Pero como usted estaba afanado y no me dejó hablar, le di los 50,000, ahí está el préstamo. Pablo lo maneja en Efesios. Dios nos responde más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Y a veces llegamos más con disposición de hablar que de escuchar a Dios en medio de la oración. Él nos va a responder más concretamente cuando oramos a través de su palabra, obvio, porque vamos a juntar oración y lectura de la Biblia, pero vamos a tener una disposición, primero Él, su reino, Señor, estoy para oírte, para que me hables. Y apoyo al reino de Dios, que va encadenando con el siguiente tema, la intercesión. Antes de que se me vaya, si alguien quiere ver cómo los salmistas oraban, decían, Señor, enséñame. Salmo 25, versículo 4 al 9, quien esté apuntando puede ver cómo el salmista pedía, enséñame. Señor, en oración le decía, enséñame. Yo no quiero decirte, quiero que tú me hables, enséñame. En el manual de discipulado, para la Biblia del discipulado, ahí aparece consagración, que Dios le ayuda a uno a consagrarse a Él.
Pero lo que viene es intercesión también allí, porque si yo primero pido por Dios y su reino, le digo, Señor, convierte las personas, obra en las vidas, usa a los hermanos de la iglesia, y empiezo a pensar, antes incluso de pasar de Dios a mí, empiezo a pasar por los demás antes que por mí mismo. Porque Dios extiende su reino no solo conmigo, sino con los demás. Y empiezo a pedir por las personas que son misioneras, empiezo a pedir por los hermanos de la iglesia que están predicando, empiezo a pedir por los hermanos de la iglesia que están sufriendo por llevar a cabo su fe, empiezo a pedir por otros, porque yo quiero que Dios obre. Primero Él y su reino. Cuando empezamos primero con nosotros nos cuesta interceder y nuestra intercesión es pesada y muchas veces sin sinceridad. Pero cuando empezamos con Dios y su gloria, Dios nos mueve porque nos interesa su reino a orar intercediendo por otros. Y el segundo punto es nosotros y nuestras necesidades, que son temas derivados. Lo primero que se pide es el pan. Dijo una persona una vez, el pan diario de cada día, valga la redundancia porque quiero mucho pan. El pan simboliza todo lo que necesitamos para nuestro sustento físico. La provisión que lleva a una petición, sí hay que pedir, no nos volvamos recontra mega espirituales y entonces oremos solo por el reino de Dios y su extensión y ya no pido por nada para mí. Señor, y lo mío, lo que quieras darme. No, pídale, Señor, necesito tu provisión, te pido en esta y en esta área por mi provisión. Lo siguiente es perdón y confesión. Todos por P, provisión, perdón y protección. Provisión y petición. Perdón y confesión, porque en la Biblia no hay perdón si no hay confesión. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a nuestros ofensores, traducen algunas Biblias. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la deuda, o más bien la ofensa, era vista como una deuda. Debemos respeto hacia los demás y cuando los ofendemos quedamos en deuda con ellos. Y por eso la Biblia tiene muchas parábolas sobre el dinero para la reconciliación y el perdón. Pero para eso la Biblia no dice pida perdón, la Biblia dice confiese sus pecados y apártese de ellos. Para eso es bueno leer el Salmo 51 sobre la confesión. El Salmo 32 sobre la confesión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, porque mi pecado está siempre delante de ti. Señor, aquí estoy. Esto fue lo que hice. Esto es lo que estoy pensando. Esto es con lo que te estoy deshonrando. Y lo liga directamente con que nosotros perdonemos a los demás. Porque un corazón de un creyente ciudadano del reino de los cielos que vive una vida justa según este sermón, puede rehusarse en algún momento a perdonar por olvidarse de que Dios lo perdonó en Cristo. Solo cuando profundizamos continuamente en el perdón de Dios por medio de Cristo y confesamos nuestros pecados y sentimos que Él nos ha perdonado, es cuando más fácil nos queda perdonar a otros. Y muy probablemente cuando no estamos perdonando a otros, nos va a quedar muy difícil, la dinámica también es inversa, creer que Dios nos perdone, porque estamos olvidando que el corazón perdonador de Dios nos perdona para que perdonemos a los demás. Nos reconcilia con Él para que nos reconciliemos con los demás. Es por eso que la cláusula al final del Padre Nuestro dice, si no perdonan, tampoco van a ser perdonados. Esto no está hablando de salvación, esto está hablando de disciplina sobre los hijos de Dios que han sido salvos y que aunque ya creyeron en Cristo para su salvación eterna, y eso no se los quita el Señor si realmente nacieron de nuevo, en el ejercicio de su vida cristiana se olvidan de que el Señor continúa limpiándolos de pecados porque siguen cometiéndolos en algún momento y se olvidan de que también deben perdonar como el Señor los vive continuamente limpiando de pecados. Y entonces ahí hay disciplina. ¿Cuál es la disciplina? El Señor no te oye, no te contesta. Hay cielos de bronce, dicen algunos hermanos. Como dice el apóstol Pedro, Dios, esos conflictos, Él dice, cuando no tratas a la mujer como vaso más frágil a tu esposa, hay estorbo en tus oraciones. Hay un estorbo.
Señor, perdóname. Y ella, ella no la perdones, yo no la perdono. Te perdono para que perdones. Y perdona, si yo ya te he perdonado en Cristo, para que te siga limpiando, porque te quiero limpiar precisamente de ese rencor. Así que perdona. Entonces, perdón, son nuestros temas, ¿no? Provisión, para eso hay que pedir petición. Perdón, para eso hay que confesar, confesión. Y protección, y para eso no hay problema, hay que proclamar. Yo sé que algunos hermanos se asustan cuando dicen, y proclamamos. No proclamamos en el sentido metafísico y de la cultura moderna de las oraciones. De proclamo, declaro, decreto. ¿Cómo era que decía una hermana tomando el pelo? Anulo, cancelo, y eso decía una cantidad de cosas. Anulo, cancelo, reprendo, piso, una retaíla ahí que tenía. No. Cuando decimos proclamar es decir lo que creemos en oración. Los salmos están llenos de eso, nuestras conversaciones están llenas de eso. Yo le pido a alguien que me ayude. Astrid, voy a poner el ejemplo, qué pena. Astrid, yo sé que usted tiene un amigo que me puede colaborar con esto. Es un guardaespaldas para que me guarde, para que me ayude en tal trayecto de mi caminar o de mi andar por la calle. Y puedo ir, mientras le pido protección a ella, por intermedio de la persona que conoce, irle diciendo, yo sé que esa persona está capacitada para eso. Yo sé que está entrenado para resolver problemas cuando alguien quiere a uno intervenirlo en la calle o interceptarlo para matarlo. Yo puedo en medio de mi conversación decírselo. Eso es lo que pasa en la oración. Lo que pasa en la oración, como en la mayoría de los salmos, es que piden, Señor, protégeme, guárdame mis enemigos. De eso está lleno la Biblia. Guárdame, ahora dice Cristo, del maligno, no solamente del mal, sino del maligno, de Satanás y sus argumentos, sus artimañas, sus engaños, sus instrumentos, que son las mismas personas que no son creyentes. A veces hasta los mismos creyentes son utilizados como instrumentos del diablo, lastimosamente, cuando nos salimos del caminar con Dios. Pero también puedo ir proclamando, porque tú eres bueno, porque tú me proteges, porque tú tienes el poder, porque tú eres poderoso para guardarme, porque tú tienes la capacidad de controlarlo todo, porque tú estás al control de todo. Y la proclamación, no solamente para este tema, para los demás, pero especialmente en este tema, es muy importante en la oración, porque usted no puede llegar a decirle, Señor, protégeme, si puedes. Si te alcanza el poder, si alcanzas a frenar un poquito al diablo, ayúdame para que no me ataque tanto. Usted tiene que decir con confianza, protégeme, Señor, líbrame del maligno, líbrame de mis propios pecados, de mis tentaciones, porque tú eres poderoso para guardarme sin caída, como dice el texto bíblico. Porque tú eres. Y eso es para todos los temas, pero lo quiero enfocar acá. Protección, proclamación. Esos serían los dos temas importantes del contenido y terminamos con la motivación y objetivo, que es reflejar a Dios. Mateo 6:14. No solo en esa parte del Sermón del Monte se habla en la oración, habla del perdón para que seamos como Dios perdonadores, pero también en Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45, el Señor dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Mateo 5, 44, hagan bien a los que les odian y oren por quienes les persiguen, para que no los persigan más. Eso es lo que dice el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, o para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Oren por sus enemigos para que se parezcan a su Padre Celestial, para que tengan un corazón bondadoso y misericordioso, porque Dios no manda un rayo para matar a los que reniegan contra Él y pecan a cada rato, ni le quita el sol a los que más se rebelan contra Él, les da el mismo sol. Si quieren parecerse al Señor, oren, y especialmente oren por los que más daño le hacen. Está buena la tarea, ¿no? Tareota. Orar por los que peor me caen. No hasta que cambien, sino hasta que yo me parezca más al Señor. Esa es la meta.
que los pueda soportar y amar con ese amor compasivo que tiene Dios. Eso se repite en Mateo 7, versículos 7 al 12, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Eso es oración, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Oración insistente. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas dádivas o cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. ¿Qué pasó, Señor? Cambió el tema, estábamos hablando de oración y ahora dice de tratar bien a la gente como queremos que nos traten a nosotros. No cambió el tema. Está orando y dice oren, o hablando de oración insistentemente, para que profundicen con insistencia en la convicción de que Dios es bueno y les va a dar buenas cosas. Y como profundizan en la convicción de que Dios es bueno y les da buenas cosas, van a ser cada día más bondadosos y tratar a las personas mejor. Incluso las van a tratar como ustedes quieren que los traten a ustedes mismos. Oren de nuevo, esperando que la bondad de Dios llene su corazón. Ore de nuevo con el objetivo de reflejar a Dios y su carácter. Ore insistentemente, solo y con los demás, para que Dios lo transforme más a la imagen de Cristo. Ore, ore, ore. Haga compañeros de oración, haga grupos de oración, trabaje en oración. Me extendí porque era necesario, incluso quería orar más con ustedes en medio de la predicación. Pero yo quiero decirles algo, hermanos. La semana pasada les pedí que como tarea con alguien compartieran lo que leyeran de Colosenses capítulo 3, versículo 18 en adelante. No levanten su mano los que estuvieron la semana pasada, pero piensen, ¿lo compartieron? Ojalá lo hayan leído, porque era la idea de ver cómo se aplica en la práctica lo que dice la Biblia en mi vida, en mi familia, en mi pareja y en mi ministerio. Si nos cuesta compartir algo que leímos, yo sé que muchas veces nos cuesta asociarnos para orar, y por eso estamos en este mover de discipulado. Va a tener usted que buscar, y lo vamos a decir ahorita en la reunión de miembros, alguien que le acompañe en oración a usted, y usted va a tener que acompañar a alguien en oración y en la palabra. Eso es discipular. No se va a quedar solo orando, porque si no, se queda siempre enano o enana en oración. Hay alguien que me puede ayudar y me puede acompañar en oración, y ese alguien Dios lo pone a mi lado para que lo hagamos juntos. Todos podemos aprender entre nosotros a orar juntos con intimidad con Dios, glorificándola a Él y reflejándolo cada día más, buscando que nos transforme a la imagen de Cristo. Les dije el ejemplo de la comida con la oración, ¿cierto? Recuerde lo que dice el refrán colombiano. Yo no sé si allá en Puerto Rico se parece, hermano. El que come solo muere solo, dicen acá en Colombia. Pues el que ora solo, peca solo. Busque otro para orar también. No ore solo. Busque otro para que se acostumbre a caminar con el Señor. Y póngase sobre sus pies en esta mañana conmigo para orar, finalizando en esta mañana. Señor, te damos gracias por permitirnos recordar que la oración es vital para nuestras vidas. Pedimos que nos enseñes a sacar tiempo y lugar, a moldear la forma y el contenido de nuestra oración y a tener la motivación y el objetivo correcto, de tal forma de que tengamos un aposento especial y una hora específica para orar a ti, de tal forma de que tú y tu reino sean la prioridad y todo lo demás venga por añadidura en la oración y a través de la oración, de tal forma de que al final no sean nuestros enemigos o las personas que nos incomodan las que cambien, sino que nosotros cambiemos y te reflejemos más a ti y reflejemos más a Cristo. Te lo pedimos, pero no permitas que lo hagamos solos. Te pedimos que lo hagamos o que nos ayudes a hacerlo con otros para motivarnos mutuamente en la oración. En el nombre de Jesús, amén y amén.